Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el periodista Danilo Díaz y les quiero decir que se suscriban dándole a la campanita, compartan, le dan like a todas nuestras redes sociales. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición de La Pizarra D. En esta ocasión con un exjugador, fue zaguero central. Él quizás no se acuerda, pero en algún momento lo pusieron hasta de 10. Fue un jugador de muchos años en el fútbol chileno, pero fue entrenador. Dirigió a Municipal Las Condes, Deportes La Serena, Audax Italiano, Higgins de Rancagua, la U, Colo-Colo, la Unión Española. Se formó en Magallanes. Roberto Hernández, ¿cómo está? Tanto tiempo. Hola, Danilo. Qué gusto verte, qué gusto estar en una vuelta después de mucho tiempo y sentarme a hablar de fútbol. Qué grato, le agradezco. Yo le decía, surgió en Magallanes. ¿Qué es Magallanes? A ver, yo tengo cariño por todas las instituciones que me dieron trabajo, con las que estuve, pero mi club de afectos, no de hincha, no soy hincha de un club del fútbol, sí, es Magallanes. Porque, pero Magallanes tiene la misma evolución que los países, que la historia, que todo. Magallanes es un club distinto al que yo conocí hoy día y ha habido varios Magallanes, como todos los clubes. Y en esa evolución yo no he dejado nunca de querer y nunca he olvidado el trato que me dieron en Magallanes cuando llegué ahí. Fue realmente de cariño, de afecto. Era un club bastante modesto, pobre, de los tiempos esos, de los años 60. Yo llegué al 65 a Magallanes, a las divisiones menores. Y el afecto que me entregaron, el ir con esa gente que seguía a Magallanes, la barra, la bandita, que para todos como que es una cosa medio jocosa de ese tiempo. No, era una cosa de mucho corazón. Ver a esa gente que nos iba a consolar cuando perdíamos un partido, habían viajado no sé cuántas horas por carreteras que no son las de ahora, para ir a un partido de Temuco. Perdías en Temuco y a la salida del estadio nos estaban consolando ellos a nosotros y no nosotros dando explicaciones o excusas o nada. No, era gente que estaba consolando y para la otra. No, Magallanes me llenó de afecto y lo sigo sintiendo. Tengo un afecto por... Bueno, ya sé, siempre que lo veo me emociono. Tuve unas campañas hace un par de años atrás que me emocionaron mucho. Pero tengo conciencia que no es el mismo Magallanes que yo viví. Roberto, ¿por qué dejó de trabajar en el fútbol? ¿Fue una decisión que usted tomó porque no le gustaba lo que veía o porque después de tantos años de jugador más entrenador dijo, basta, ya estoy cansado? No, yo creo que estaba en condiciones de seguir, pero sí que me puse a mirar de que esto había cambiado mucho. La pasada por el tiempo en la selección, con las selecciones menores y en el trabajo junto con Claudio Borghi y su gente, me hizo ver que esto tenía un cambio muy, muy rotundo. Yo lo veía venir, lo estaba viendo situaciones. Había estado antes, el 2010, con O'Higgins, que fue el primer club que tuve con Sociedad Anónima, que estaban los a humor. Ya eso me hizo sentir que habían diferencias que no sé si yo iba a conectar con esas diferencias. Cuando salí de la selección me di cuenta que habían cosas que yo no iba a aceptar, no iba a funcionar. Veía que todo funcionaba con representantes, con gente, y yo no lo discuto, o sea, todo el mundo tiene que trabajar, hacer sus cosas y cada uno trabaja con quien quiere. Pero yo no había tenido en 45, 50 años nunca un representante, no lo iba a tener. Y de esa forma no vas al fútbol, si quieres así, es muy difícil. Después pensé en otras formas de trabajar, porque el fútbol no es solamente el fútbol profesional. Pensé en mi primer trabajo, que era el Municipal Las Condes, las escuelas de fútbol, hacer la escuela de fútbol, un trabajo muy amplio, que creo que es el que más me satisface en hacerlo. Y me di cuenta que la gente tampoco me quería ni me daba mucha bola para eso. Porque o pensaban que cómo iba a ir así era muy raro o era muy caro, porque todos le ponían precio a todo. Sin preguntarle. No, sin preguntar. Y muchas veces con casi como una reprobación de que saliera de donde estaba para ir acá. Y lo otro que la gente hoy día, por cosas que las estimo muy razonables, cuida mucho su trabajo y piensan que uno
¿A qué va a ir a enseñar o a estar con chicos, con niños? Que lo que anda buscando es un cargo o en la municipalidad o en el organismo que sea, y entonces todos se cubren mucho. Y yo frente a esa situación, como ya estaba mayor y me daba cuenta de las expresiones, no me gustó. Y llegué a la conclusión que había que pensar en irse quedando fuera. Voluntariamente, tratar de armarse para no, porque no iba a haber trabajo, porque ibas a añorar la situación de la cancha, del camarín, y me fui armando para poderlo hacer. He funcionado, no te digo que totalmente alegre, conforme, pero lo he aceptado. Roberto, ya, vamos a partir por la cancha, Sí. por el juego. Yo me acuerdo, estábamos en Don Balón y le preguntábamos por qué elegía jugar con 3 defensores. Porque fue siempre prácticamente todo su equipo jugaba con 3 zagueros. Y nos decía que era un sistema, todavía me acuerdo, que resolvía muchas situaciones del juego. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo podría graficar eso? Yo consideraba que para el fútbol chileno era cómodo. Se acomodaba, no que fuera cómodo, se acomodaba bien. Lo hice y lo puse en práctica con el Municipal Las Condes en tercera división. De repente me empecé a ver cómo hacíamos con 3 defensas centrales para jugar en zona, sin líbero y stopper, porque había muchas selecciones y los 3 centrales son muy antiguos. Claro. La selección suiza jugaba, el famoso Cerrojo jugaba con 3 defensores. ¿Cómo juegan los 3 centrales sin hacer stopper y líbero, sino que jugar cada uno en su ubicación? ¿Cómo se mueve una línea de 3? Vi a Brasil, creo que es un Brasil del 86, la Copa América. ¿Tú te vas a acordar más de eso? La del 87 y el 90, el Mundial con Lazzaroni. Con Lazzaroni, ¿no es cierto? El 90, Lazzaroni claro. Puso 3. Claro. ¿No es cierto? Que enfrentan a Chile. Y lo hicieron tan bien, pero me explicaron cómo lo hacían en zona. O sea, los vi aparecer estos 3 centrales jugando en zona. Y ahí me di cuenta cómo funcionaban. Y dije que era práctico, porque le daba mayor salida, una salida libre a los laterales. Nosotros ya teníamos laterales que salían mucho, ¿no es cierto? Había aparecido Galindo, había aparecido Machuca, Antonio, había una serie de que iban, pero de repente no resolvíamos bien la forma de destaparnos así. Entonces vi que quedaba cómodo. Ahora, hoy día, creo que no hay ningún entrenador ni ningún equipo que pueda dar por desconocido el conocer los 2 sistemas. O sea, jugar con 4, con línea de juego, y jugar con 3. Porque hoy día es una variante posible dentro de un partido a otro según el rival. Esas son variantes que se ocupan y las ocupan todos los equipos. O sea, es muy común. Yo tampoco fui un absoluto. Hubo equipos donde lo varié y lo cambié. Ya. Y hubo partidos donde variamos y cambiamos. Y teníamos un conocimiento para estar preparado para jugar con 4 o jugar con 3. No es que una cosa que me llenó a ser exclusivo de eso, no. Aparte que vuelvo a repetir, tengo conciencia de haber visto jugadores. Jugué en línea de 3 con el Magallanes del 72, 71. Tú con Miguel Mochola. De repente pescó el equipo con 4, no funcionaba y dijo, vamos a jugar con 3 centrales. Lucho Santibáñez lo usaba mucho. No, pero por supuesto. Sí, por eso digo, yo no es que haya inventado, no, recogí la idea y la recogí como una posibilidad de jugar ciertos momentos. Porque la diferencia de esos 3 centrales suyos era que eran en zona, porque los 3 centrales de Josic, por ejemplo, era un líbero y 2 stoppers al hombre. Y persiguiendo. Claro. Bueno, todo eso lo vi, estuve, y vuelvo a repetir que me preocupé antes de mirar. No es que haya seguido ni haya hecho grandes estudios, y con ver el fútbol uno se da cuenta, porque yo ya había jugado con línea de 3 muchos años atrás, pero con otro pensamiento del fútbol. Y en este momento, cuando había entrado muy fuerte lo del líbero y stopper, que a mí, que jugué mucho de central, nunca me gustó. Nunca fui amigo de eso, quería la zona.
Pero ¿cómo hacía la zona con 3? Porque con 2 la conocíamos. ¿Cómo hacíamos la zona con 3? Porque habitualmente cuando hacían 3 para atrás, venían perseguidores. Ponían un líbero y ponían estos guardaespaldas que seguían para todos lados. Y no había mucho orden con eso. Y había tipos muy especializados en perseguir y en ser cazadores, pero no cuando el fútbol le obligaba a esperar, estaban un poquito perdidos. Eso fue en sí la situación. Oiga, Roberto, ¿y por qué después de Municipal Las Condes, que estuvo 5 años ahí, cuesta que un entrenador esté 5 años en un equipo? Porque yo, vamos a contar algunas cosas y vamos a ser infidentes de algunas cosas. Yo estaba muy cómodo, me sentía muy bien trabajando en Municipal Las Condes, porque Municipal Las Condes me dio 2 cosas. El equipo, que fuimos campeones en cuarta, y subimos a tercera con el equipo, la gente de ahí, de la zona, trataba todo muy bien. La gente de la municipalidad se fue integrando mucho, la gente de deporte, la gente de esto, a integrarse a esto, yo les planteé la idea de hacer una escuela de fútbol. Podíamos hacer una escuela de fútbol, pero yo les pido solamente una cosa, que sea con los medios de la municipalidad, una escuela de fútbol gratuita. Ya. No cobrar, que las cosas estén aquí, vengan de la municipalidad. La fuimos haciendo como una cosa de estudio de esto, y llegamos a tener 600 inscritos en la escuela de fútbol permanente, entrenando y dedicándose permanente, pero teníamos 3 zonas, porque la comuna de Las Condes era con Barnechea y Vitacura. Ya. Entonces teníamos una en el Paul Harris, en el estadio Paul Harris, teníamos una en el Parque Araucano que estaba recién hecho y la explanada de Pasto. ¿Ya? Me di cuenta al tiro y todo lo que pedía salía gente que lo concebía como lógico y lo entregaban. Y en la explanada que estaba nuevecita, el Parque Araucano, Claro. lo usamos como escuela de fútbol para las torres, la población que había ahí, de gente que hoy día son grandes edificios, grandes oficinas. Bueno, usamos ese sector. Y el otro sector era Barnechea, en toda la orilla del río. Ya. Y las canchas que habían ahí las usamos como escuela de fútbol y todo esto. Y entonces tuvimos 600 chicos y nos daba trabajo para... Los mismos jugadores del Municipal Las Condes fueron monitores. Los fuimos preparando para que fueran monitores de los chicos. Y teníamos un grupo que era de 20 personas trabajando para esta escuela de fútbol y eso creció el interés. Y trabajábamos de enero a diciembre, o sea, todo el año en esta cosa. Y ese trabajo hoy día es el que más me emociona, más me preocupa de cualquier cosa que hice en fútbol. ¿Qué sucedió? Llegó el 93, mis hijos habían crecido. Y yo llegué a la conclusión clara que acá no me pagaban mal, pero no alcanzaba para que yo costeara los estudios de mis hijos. Y yo dije, si me ofrecen otra vez, porque ya me habían ofrecido ir al fútbol profesional y no lo voy a hacer, voy a tener que ir. Ella aparece Deportes La Serena, el 93. Y esa fue la razón, Ya. Danilo. Esa fue la razón, en realidad. Y fui. Y después estuve muy bien, muy contento, salió todo bien, se funcionaron las cosas, pero yo estaba muy contento haciendo lo otro. Era buen equipo el de La Serena. ¿El de La Serena? Rescató, por ejemplo, rescató un jugador como el Mocho Gómez, que ya estaba veterano. Uno decía, ¿cómo va a volver el Mocho? Hoy día las nuevas generaciones, uno le habla al Mocho Gómez, saben que fue un buen jugador, pero no se dimensiona lo crack que era el Mocho. Sí, esa fue ha sido un poco culpa mía que haya vuelto y de su hermano, del Chico Gómez. ¿Te acuerdas? ¿El Osvaldo? ¿O el nene? Chico, el nene Gómez. Rubén, crack. El chico, no, era una maravilla de juego, era una maravilla de jugador. Y jugué contra él varias veces. Y cuando se da yo tenía en la cabeza que el Mocho, ¿por qué se había ido del fútbol? ¿Por qué razón, si una lesión se sana, Y entrando a un café en Serena, cuando estaba ahí recién llegado, me encuentro en la entrada y saliendo con el nene. Ya. Y le dije, quédate conmigo que necesito conversar. Nos sentamos al café y le dije, ¿cómo está el Mocho?
Impecable, me dice. ¿Pero impecable cómo? No, me dice, juega, está para jugar. ¿Qué pensáis tú si yo le ofreciera venir acá a integrarse a Serena? ¿Cómo lo ves tú? Fenomenal. Para usted y para él, es bueno. Yo le voy a pedir una sola cosa. Trátelo muy bien porque fue muy maltratado desde la parte emocional. Yo creo que no tengo problema. Y los dos hicimos la cosa. Y el Mocho vino al siguiente día a conversar conmigo. Al siguiente día está integrado Serena y se puso a prepararse y fue una maravilla. Fue una maravilla de jugador y de hombre. La persona que... Porque aparecieron cabros jóvenes en ese momento, Pancho Roja, el Murci, apareció Ricardo Roja, estaba la vieja Quiroga. Era un muy buen equipo. ¿Tú te acuerdas? Yo soy malo para los nombres, no porque se me olvide ahora, siempre se me han olvidado. Gastón Cid. ¿Tú te acuerdas del profesor, del nombre del profesor de la Academia de Serena? Desde la Santinesa, que era toda la que... ¿Te acuerdas, no? Me acuerdo. Que había un señor que se encargaba de todo. Sí. Bueno, ese señor era la magia. Él era el que elegía a los 8, a los 10 años, 12 años. Él elegía a esos jugadores y preparaba a esos jugadores. Hacían cantidad de torneos, viajes. Y de viajes. Viajaban y jugaban 20 partidos en un viaje, viajaban y jugaban 25 días por Europa. Y entonces, cuando yo tuve al Pancho Roja, me daba cuenta que el Pancho Roja era un jugador con 18 años que, ¿cómo sabía tanto? Tenía 60 y tantos partidos internacionales, había jugado en cuántos torneos había por afuera. Entonces, cuando dicen poco, si son con los chicos con los que hay que empezar a salir. Bueno, yo también tengo la conclusión que el jugador más sorprendente que tuve y que dirigí, que tuve la suerte de dirigir muy buenos jugadores. En general, en los equipos tuve mucha suerte. Pero yo creo que el jugador que más me sorprendió, que más me ha llenado la cabeza toda la vida, porque era una cosa medio cercana a la perfección, es el Pancho Roja. Ricardo era un fenómeno de seriedad, agresivo, carácter, gran esto. Pero el Pancho era algo físicamente un marciano. Te lo van a decir todos los preparadores físicos, la gente que lo tuvo, un marciano. Técnicamente, y un tipo que no tenía gran colegio, gran educación, formado a pulso, tenía una inteligencia de juego como nadie. Entendía el juego, pero bueno, mejor que uno. Si él te mostraba cosas que había que hacer, no solamente te tenías que dar cuenta. Jugaba a los dos lados, jugaba a la derecha, a la izquierda. Con Benítez termina jugando puntero. No, en cualquier lado. El Pancho en la sub-20, que tenía sub-19, que tenía esto, el 10 era Quiroga y él era el 8 en el equipo. El volante por derecha y Quiroga por izquierda. He jugado esto. Y yo cuando lo tengo ahí me empieza a sorprender de esta manera y le digo, para el primer partido que hemos jugado, le digo, yo quiero que juegue, le digo, pero la ubicación que tengo, porque lo demás está lateral izquierdo, ¿puedo jugar? Donde sea, donde me ponga. Si quiere me juego al arco, me dijo. Si quiere juego al arco. Era así con los ojos. Y jugó. Maravilla. Terminó jugando un mundial de lateral izquierdo. Sí, y jugó de lateral derecho, acuérdate, contra Brasil el 3-0 en el Nacional, y que no pudo jugar Roberto Carlos. Dijeron, ¿por qué jugó mal Roberto Carlos? Y no se dieron cuenta de que había sido el Pancho, que lo puso Nelson, lo sacó de la izquierda y lo puso por la derecha, para frenar a ese monstruo que no había cómo, ¿no es cierto? Claro. Él lo frenó. Y instrucciones tácticas, tú podías decir cómo marcar a Roberto Carlos. No sabía, él sabía. Eso es lo que me dejó lleno la cabeza siempre que pude tener a Francisco. Y después cuando va O'Higgins, 94, 95, ahí pasan varias cosas. De partida convence a Claudio Borghi de volver a Chile. No, pero eso fue, no es el 94, Borghi viene el 95. 95. Que son dos historias diferentes. Y ya. Pero ese equipo de O'Higgins, del 94, por ejemplo, juega en la final de la Copa Chile con Colo-Colo. Perdimos en penales. Claro, aparece, ya se termina, empieza a consagrar Clarence Acuña. Sí. Aparecía la Libre Rivero, que era un jugador
Maravilloso, ¿no? Extraordinario, o sea, Y Moisés Ávila. Moisés Ávila, estaba Malcolm Moyano también, que Y, jugaba, Eduardo Soto, que era uno de los Y el centrales. otro, nosotros teníamos a Joel Molina de lateral izquierdo, pero estaba el chico que jugó después, Rodrigo Pérez, Rodrigo que Pérez. aparece también. Eso es lo que yo necesito, alguien que se me acuerde de los nombres, siempre se me va. Rodrigo Pérez, que también era de ese grupo de jugadores jóvenes que tenía O'Higgins. Nos encontramos con eso y con adultos fenomenales. Trajimos al Peineta Díaz. Jorge Díaz, claro. ¿Te acuerdas el de zurdo. Jorge Díaz? Claro, esa era la situación de que a mí me ofrecía, yo decía, O'Higgins necesita un jugador que nos junte. Entonces cuando hablaba con la gente que está, un jugador que nos junte, pero ¿cómo es un jugador que nos junte? Uno que nos junte. Un día nosotros jugamos bien, tenemos buenos jugadores, pero no nos asociamos totalmente a jugar. Necesitamos uno que nos junte. Y yo andaba con esa idea. Y los representantes me ofrecían jugadores, ¿no? Entonces yo dije, yo tengo que preguntarle a uno que yo conozco. Y le dije a la Mónica, ¿te acuerdas de la tía Mónica? La secretaria, la esposa de Víctor Manuel Arias, ¿Ya? que era la secretaria por años, 50 años. Yo fui después de 20, 30 años, estaba ella. Ella era la secretaria de O'Higgins. Le dije, ubícame al Oso Díaz. Ya. El Oso Díaz fue jugador, el arquero con el que yo jugué en O'Higgins en el 73. Estaba el Oso, con el que más aprendí del juego, Ya. de defensa y cosas. Y lo llamé. Y le dije, mira, yo necesito un 10. ¿Cómo te explico? Le digo, un 10 que nos junte. Me dijo, como el Rucio López, me dice. Exactamente, fíjate que aquí estoy en la sede del club, en Rosario, y estoy mirando a uno que te vendría muy bien. Bueno, ¿y? ¿Lo mando? Sí. Si tú me decís, yo te creo. Y vino a los días Jorge Díaz. El Pestaña. Claro, y me dice, ¿cuántos días me va a probar? Me dice, no, ninguno, le digo. No, tú vienes y arreglas con el club, te quedas en el club. ¿Y cómo no, le dije, porque tú vienes con la recomendación de un amigo mío, le dije que no puede fallar. Y la rompió, ¿sabes? ¡Wow! Los dos. Sí. Todo el equipo tenía una conjunción Porque Jaime tenía gol. Claro, estaba Jaime, estaba Jorge, los dos hacían cosas muy... Y muy importante era Molina por la izquierda. Bueno, un equipo de mucha satisfacción. Y pudimos hacer un equipo que jugaba con los tres, jugaba con la línea de 4 y le daba absolutamente lo mismo. Muy bien. Y después viene el equipo del 96. El 95. No, 95, perdón, 95. El 95, claro. Empieza lo que pasa en los equipos. Jaime Rivero se va, se va Moyano. Salen algunos jugadores y teníamos que esto. Y de repente me hablan por ahí, oye, ¿no te gustaría Borghi? ¿Y cómo voy a traer a Borghi aquí? Digo yo, pero para mí Borghi era... ¡Wow! Campeón del mundo. No, lo vi jugar ahí en sus primeros partidos, en su tiempo de muy joven. Yo decía, no, pero ¿cómo me dice? No, estaría, y si le conversa, podría ser que él se entusiasmara de venir aquí. Quiero conversar con él. Y tuvimos una conversación muy grata, muy importante. Y se fue de ahí al club a arreglar, y arregló su contrato y se quedó. Lo que fue fenomenal para el equipo, para todo. Bueno, vino el Choche Gómez. Nos faltaba algo más por la derecha. Por la derecha nos faltaba para completar lo que hacía Molina por la izquierda. Vino el Choche Gómez. Vino Borghi. Trajimos al negro Ortega, a José Ortega. Y yo dije, este equipo más fuerte que el otro. Rodrigo Pérez. ¿Y cómo lo hacía para manejar, por ejemplo, al jugador difícil para los rivales como el Paragua Hugo Brizuela? Yo creo que Hugo... Era un jugador que ningún rival lo quería. Yo creo que Hugo aprendió a jugar acá. Aprendió a ser jugador de equipo. Él era un jugador que quería jugar solo. Él se daba instrucciones solo. Yo creo que, fue su pasada en unión con Acosta.
Después la pasaba conmigo en que pudimos conversar de cosas de decir para que él se fuera convirtiendo convirtiendo todas esas virtudes en ayuda al club. Yo creo que ahí entre eso se logró convertir en jugador de fútbol profesional para llegar a jugar un mundial por Paraguay. Y cuando nosotros lo teníamos al principio, no, yo lo que esto, ahora lo ayudó mucho, mucho. Hay cosas que de esto. Él se casó y la familia de su mujer los padres eran 2 profesores. Y lo ayudaron mucho a ordenarse, a otras cosas que no son manejo de si le pegáis con la derecha, si le pegáis de voleo, si cabecea así. No. Hay que formar el hombre. Eso me enseñó a mí que el hombre hay que formar, necesita formación porque él la tuvo a una edad que ya no vas al colegio. Claro. Y entonces logró. Eso fue esto. Pero ese O'Higgins no anduvo tan bien como yo quería. No anduvo ni siquiera tan bien. Jugó bien, hizo un buen año. Pero yo pensé que íbamos a lograr más. Nos faltó conectar cosas que de repente los equipos son tantas las variantes, pero nosotros teníamos a Moisés Ávila, teníamos a Hugo Brizuela y teníamos al chico que se fue a México muchos años, Torres. Ya. Cristian Torres, ¿te acuerdas de él? Sí, que jugó en Puerto Montt. Jugadores importantes. Sí. Un jugador que jugó en México en forma... en buen nivel. Mucho tiempo, claro. Entonces teníamos delante... Sí, los teníamos. Yo creo que nos faltó la conexión. De repente, a ver, cuando es como cuando quieres mucho. Tienes muchas cosas y de repente no tienes ni cómo usarlas, ni tienes cómo comértelas. No tienes cómo. Entonces, tener a Ortega, Borghi y Jorge Díaz, a veces la abundancia hace mal. ¿Me entiendes? Porque no logramos conectar con tanto esto. Y Moisés Ávila y Brizuela, imagínate la parejita. Te quería decir una cosa que creo que también el otro que ayudó mucho a Brizuela fue la conexión que lograron, esa cosa de los jugadores que de repente conectan y no es uno, no es el entrenador. La de Borghi con Brizuela. Se entendían. Borghi llegó un momento que esto y Brizuela sabía arrancar cuando él lo iba a buscar. Y lo buscaba muy preciso. Entonces, le enseñó una cosa que es la conexión, que él no es jugador por sí solo, necesita de la acción de otros. Y eso favoreció a Brizuela. Bueno, esas son historias de esos equipos que me dieron gran satisfacción. Y después pasó al Audax, ese Audax del 96, que era un equipo muy jodido porque era un equipo que a los Audax había estado mucho tiempo en el ascenso, ascendió el 95, y con ustedes ya se estabiliza, pero era un equipo que a los equipos grandes siempre le hacía buenos partidos. Estaba Nelson Cosio en el arco, comenzaba a aparecer el flaco Olarra, trajeron a los brasileños, ¿se acuerda? A Danilo déjame decir, los que aparecieron en el 96, el equipo, yo hablo con el señor Canteriani para ir y le digo que necesita entre 10 y 11 jugadores para mantener la calidad de primera división, porque la subida de segunda a primera es un golpe muy duro, que los equipos de repente no saben asumir y vuelven muy rápido. La mayoría baja. Me dice, ¿de dónde hacemos esa locura? Mire, yo tengo una serie de nombres de jugadores de O'Higgins que no han sido contactados para... Se había terminado el año ya. No han sido contactados para hacer con su club. Yo no sé si alguno tiene contacto con representantes o no. Yo lo único que le puedo dar los teléfonos de cada uno y es directo la relación con usted. Yo no tengo relaciones con los jugadores de ese tipo. Usted tiene todos estos jugadores. Bueno, vino Chacón, vino Eduardo Soto, vino José Ortega, Brizuela. Mira los nombrecitos que habían. Y le digo, ¿y cómo hago esto? Le digo, bueno, yo le digo, nomás están libres y están ahí.
Al otro día, a las 12 del día, estaban todos esos jugadores con contrato en Audax. Listo. Entonces, de repente, cuando yo hablo de que lo técnico y la administración tiene que ser una cosa que se conjunte y que se crean, si no se creen y no trabajan juntos, no funciona. Un poco Álvarez aquí se los trató de decir con las manitos cuando les dijo... Bueno, eso le quería preguntar. Cuando pactamos esta entrevista, Roberto, hace unos días, hablamos largo, y me dice, el medio no entendió la conferencia de Álvarez cuando le dice que Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile, 2 días antes del partido con Coquimbo, cuando dice, la U tiene que cambiar de entrenador, no puedo seguir siendo yo. Sí. Usted se explica... Y el juego con las manitos todavía lo acuerdo. Cuando hizo así, ¿ya? y dijo, lo administrativo, el negocio, tiene que ir a la par con lo técnico. Tienen que juntarse. Si se dispersan, si van uno por su lado y otro, no camina. Y eso lo trató de explicar y la gente, no, que este tipo se quiere ir. Yo tengo un gran respeto por Álvarez, me gustó mucho lo que hizo mientras estuvo en Chile. Lo encuentro, siento mucho que se haya ido, realmente me gustó. Pero ese juego es lo que te estoy explicando de cuando no funciona la cosa. Entonces, si el dirigente quiere meterse a hablar de características de los jugadores, y no te hace caso de que yo le doy un nombre de un jugador y lo pesca y lo contrata, y esto usted dijo, aquí está, es su responsabilidad. Sí, pero cada uno en su pega. Entonces ahí la pega estaba hecha. Dimos los nombres y al otro día estaban todos los jugadores contratados. Y eso fue lo que funcionó en Audax después para adelante, porque seguimos en esa misma situación. Después le nombré a Borghi. Podría ser Borghi que viniera. Nosotros que traemos a Borghi. Inténtelo, converse. Ahí está el teléfono, solamente converse con él y vea si puede. Y lo hizo y muy contento. Al otro día estaba con Borghi en Santiago y arreglado en Audax. Entonces, tiene que ser con las dos cosas. Bueno, en ese Audax, la otra persona que intervino fue Mario Moreno, el amigo de mi vida, yo decía mi mentor, él se enojaba mucho cuando decía una cosa esa, decía que no diga esa estupidez, y él, sí, realmente la persona que yo más admiré, estoy muy amigo. Y Mario era el entrenador de las divisiones menores. Ya. Entonces, estaba este grupo de jugadores hechos. Mario, ¿qué es lo que hay en las divisiones inferiores? Yo había ido a ver la final de la Sub-20 con Católica, que ese año ganó la Sub-20 Audax. Ya. Entonces había ido a ver la final. Los había visto y le digo, ¿pero quiénes están para? Y me da una lista de 8 jugadores. Y le digo, ¿pero y qué estáis haciendo en Audax? Tendría que estar en la Juventus. Si tenía 8 jugadores para el primer equipo. Bueno, me dice, tú tendrás que ver, pues. Pero, ¿están? Están listos. Están. Y agregan esa lista, me dijo, porque lo quieren sacar del club, no sé por qué, Villaseca. Tengo así, esto en el Cafecti, ¿ya? Con un papelito haciendo la lista. Villaseca. Mira lo que fue Villaseca. Terminó la selección nacional. Entonces las decisiones técnicas son para los técnicos. No hay yo creo que no hay un reconocimiento para la figura de Mario Moreno, mundialista del 62, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, para todo lo que él significó, el medio no lo tiene reconocido. Sí, Me imagino que cuando hicimos una nota, me recuerdo, yo hice una nota el año 95, 96, en Don Balón, que hicimos una nota del árbol genealógico de los entrenadores. ¿Quiénes habían sido fundamentales en la formación de los entrenadores? Y cada entrenador decía, a mí me formó me ayudó este. Y me acuerdo que usted habló mucho Roberto, de Mario Moreno. Me imagino que se tiene que haber enojado Mario por eso. Sí, cuando yo hacía cualquier cosa alusión y por esa misma razón no existe el reconocimiento porque tampoco lo quería. O sea, era una persona bien particular. Yo conocí 2 personas particulares. Te voy a hacer la historia porque a veces si uno habla mucho de la pelota y del juego, la gente no entiende mucho. Pero yo me hice muy amigo y nadie sabe, porque nunca lo he referido, porque nunca me he jugado con esa situación. Yo extrañamente me hice muy amigo con Fernando Riera.
Ya. Y fuimos amigos en la privacidad de nosotros. O sea, yo nunca fui mi entrenador. Lo conocí en el colegio de entrenadores y conversamos un par de veces. Me invitó a su casa, tomábamos el té. Y con Fernando Riera Unos marraquetas tostados. A mí me tocaron sí, marraquetas. pero a mí me hacía comprar porque un día le llevé Ya. ensaimada. Tú ni sabes lo que son las ensaimadas, la gente no sabe. No. La ensaimada era un pan dulce que hacían la Selecta cuando estaba en Mapocho. O sea, estamos hablando del año del cohete. Y ven a tomar té, pero trae ensaimada, me decía. Y no, ya, sí. Y conversábamos de fútbol. Tú tienes que entender que Fernando Riera, lo que quiero contar es esto, con Mario después del 62 terminaron no bien. No bien. ¿Esto? Y para mí eso siempre fue un misterio. ¿Por qué si yo conocía a Fernando Riera, era un tipo excepcional, de escucharlo daba un gusto inteligente, te llenabas de gusto de escuchar? Y escuchaba a Mario Moreno y era la misma cosa, ¿por qué tan duros? Y entonces de repente conversé con uno y con el otro. ¿Qué opinión tenéis de Fernando Riera? La mejor. Un gran entrenador. Terminamos mal, me dice, lo de la selección, pero yo tengo mucho aprecio. Y mostraba gran aprecio por... Y hablo con Fernando Riera de Mario Moreno y me dice lo mismo. Y entonces empecé yo a tratar de juntarlos. ¿Y por qué nos juntamos a tomar un café, don Fernando, si Mario no tiene... Lo vamos a pensar, me dice. Y Mario, ¿por qué no vamos a tomar un café con don Fernando? Y esto, déjalo para un tiempo más, no te metas. ¿Ya? Nunca lo junté. Nunca lo junté. Cabezas duras los dos, terribles, pero los dos mostraban plena admiración y mucho cariño entre los dos, mucho afecto. Y sin embargo no se vieron nunca más. ¿Vas a ver lo extraño que son? Eso, así de extraño era. Gran historia, gran confidencia. Sí. Y fue esto, y a mí siempre me llamó mucho la atención. Y bueno, tuve la suerte de convivir con esas dos personas y convivir el fútbol, el pensamiento de... Era... Wow, yo me siento tremendamente afortunado de esa oportunidad, porque no vi gente que fuera tan simple, tan clara para explicar o hablar algo del juego. Nunca más claro. Buena historia esta parte, y que lo quiero llevar a la U. ¿Ya? Cuando va después de Audax Italiano, va a Universidad de Chile. Una Universidad de Chile que venía de un muy mal año 96 en el segundo semestre. Un año segundo irregular. Semestre, primer semestre muy bueno, segundo semestre se habían ido jugadores, se había ido el Matador, por ejemplo. Y además, con la base del plantel, jugando a la eliminatoria de la selección. ¿Cómo fue ese proceso, ese ciclo? Porque, claro, uno dice, había buenos jugadores, pero esos jugadores querían ir al Mundial, querían estar en la selección, había Copa América en el 97, o sea, había mucho en juego y había que armar prácticamente, no era un equipo nuevo, pero había que llevar jugadores nuevos. Bueno, habían ideas que se dispersaban cuando hablábamos con todo el directorio, con partes del directorio. Pero había algo que no se dispersaba nunca, que era la conversación con René Orozco. Ya. René Orozco era una persona de una gran rectitud, de una claridad perfecta para idear cosas, porque afortunadamente no se salía. Él sí era un personaje para la cosa pública muy particular. Se peleaba con gente, disputaba con otros. Él iba al frente. Pero era totalmente distinto la conversación del club, del plantel, de esto que uno tenía con él. Entonces ahí hubieron planteamientos que se hicieron, algunos resultaban como uno quería, otros no tanto, pero sí había claro una cosa. El equipo necesitaba hacer un vuelco. Y el cambio, le dije yo, no lo vamos a hacer en mi llegada.
porque no se puede, no se puede traer 8 jugadores y sacar 8 jugadores de un club, no es ninguna razón, menos con las campañas de la U. Esto tiene que ser con calma, con tiempo. En 2 años podemos renovar un plantel que dispute fuerte, pero no yo tampoco le dije sirvo para venir con una escoba a barrer aquí todo lo que quieran o tengan el gusto muchos de acá. Yo no sirvo para eso. Entonces lo vamos a hacer con esto. Y bueno, en el primer año recomendamos a Clarence Acuña, a Roberto Rojas, a Ricardo Rojas, a Roberto Rojas, Clarence Acuña y a Rodrigo Barrera. Yo siento mucho las cosas que ha sentido Rodrigo Barrera, que yo digo, no puede ser. No puede ser porque yo fui el que lo pedí para la U. No, lo llevaron, lo dijeron, ellos conversaron y lo trajeron al club, pero yo lo solicité para era un jugador extraordinario. Wow. Entonces, cualquiera lo quería, pero yo sabía la dificultad que era traerlo de la Católica a la U. Pero intentamos y se logró. No puede haber pagado un costo tan alto, Rodrigo, de crítica y de cosas desde su club, el club que lo formó y el que le entregó muchas condiciones. Y si no lo retuvieron en el momento reconociendo todo lo que era así quejarse después. Es fútbol. Y lo que siguió haciendo Rodrigo para la U y lo que siguió haciendo para la selección y lo que siguió haciendo, jugador para aplaudir, ¿no? Yo no creo que los jugadores sean para criticarlo, a menos que se hayan hecho una barbaridad tremenda de otro tipo de cosas. No, se hizo un cambio de club porque lo solicitó el club. Es fútbol, bueno, es una pena. Pero esa fue la historia. Entonces, en el siguiente año hicimos el otro cambio de jugador. Tuvieron que salir algunos y fue entrando Flavio Maestri. Ya había llegado el año anterior, a mitad de año, después de la mitad del año, Pedro González. El Heidi. Le costó cambio. Al Heidi al principio. ¿Ah? Le costó al principio, después la rompió. Los primeros partidos. Y él estaba muy... se expresó en un momento de un partido difícil donde me habían llenado de lo común cuando sale la cosa. Sí. Y él estaba muy sentido porque él había perdido un par de goles. Y le dije, no. Tranquilo que te va a salir. Sigue con la tuya. Y me acuerdo que estaba en el fútbol se decía, el Heidi anduvo bien en Valdivia, en Coquimbo, en Cobreloa, pero en la Unión no funcionó, quizás aquí en Santiago, y no la agarra, y después la agarró y fue, o sea, hasta el día de hoy uno de los mejores delanteros de la historia. Un jugador admirable. Vuelvo a repetir, yo cuando hablo de la admiración por algunos jugadores, que tengo por muchos, hablo siempre conjunto el jugador y la persona. Pedro González era un tipo lleno de virtudes que estaban a la vista, ¿no es cierto?, que nos llamaban la atención. Pero además como persona era persona muy, muy grata, muy grata, muy bien con sus compañeros, bien con todos, lo querían todos, lo admiraban, lo querían en el equipo. Entonces, sí, trajimos a Pedro González, como digo, Flavio. Tuvimos un jugadorazo que trajimos y que tuvimos ese encuentro con esas cosas que no me llaman mucho la atención. El colombiano que... Mafla. Estábamos en la búsqueda de un 10, porque nosotros traemos a José Ortega a la U. No se acuerda mucha gente de eso. Sí. Y lo fracturan. En el inicio de esto había empezado muy bien en la U, con un gusto para la gente, para todo, pues jugaba muy bien José. Y lo fracturan. Y había que buscar un 10. El Leo Rodríguez, sí, pero está en México y no... Ganaba una fortuna. Y Mafla, y buscamos un 10. Y aparece todo, y de repente me aparece Mafla y alguien me dice, ¿sabes qué? Ese es. Muy bien, tiene mucha cosa. Lo trajimos. Tenía una forma de correr un poquito rara, le pegaba la pelota admirablemente. Y aquí tenía un movimiento corto para su brazo. Sí, y aquí se lo agarraron, pero fuerte, con que... Bueno, y después empieza esa cosa de la denigración por el color, todo esto, él empezó a vivir un tiempo mal. Y yo tenía claro,
de verlo entrenar, trabajar, de que era un buen hombre y un muy buen jugador. Bueno, después fue el mejor jugador de América, el mejor 10 de América, el mejor de esto. Muchas veces después no lo supieron comprender, no supieron entender. Y además después tuvimos la oportunidad de traer al Leo Rodríguez. Entonces ahí se empezó a completar un plantel cumpliendo los 2 años para... Y nunca entendimos por qué se fue, Roberto. ¿Ah? ¿Por qué se fue? Porque el equipo ya estaba. Ya, ese equipo estaba. Yo te voy a explicar un poquito ahora porque, generar todo un cuento, una historia, es como empezar a dar excusas y explicaciones y yo no necesito hacerlo. Cuando formamos todo esto, y en esos 2 años trabajamos, hubieron momentos gratos y hubieron momentos muy ingratos en las cosas que se hacían, porque no todo lo entendía la gente de qué iba. Cuando entramos a ese año, el tercer año, dijimos, aquí no hace falta hacer contrataciones, está el plantel, está lo que se hizo en 2 años, con esto vamos a enfrentar y vamos a lanzarnos para adelante. Y yo estaba convencido de eso. Y había un ruido fuerte que uno parece que no lo entiende o que no debía entenderlo, no, uno lo escucha y lo siente. Había un ruido dentro de la U muy fuerte de gente que no convenía conmigo como entrenador. Eso estaba. Hubieron momentos en que estuve a punto casi de irme... ¿A las manos? Sí, con tipos de la U muy importantes. Estuve cerca, me contuvieron gente como, acordémonos de Fuentes. Juanito Fuentes. De Juan Fuentes, de el gordo Larena. Jorge Larena. Mis 2 grandes bastiones, 2 amigos fenomenales, 2 personas y fenomenales para trabajar en fútbol, me retuvieron, me contuvieron. Entonces yo estábamos entrando en un terreno difícil. Y estaba viendo de que el equipo, que yo sabía lo que sabía el equipo que era, estaba claro, no lograba jugar bien cuando llegábamos a algún partido que estábamos haciendo en preparación de partidos amistosos. Uh-huh. Y no lograba. Yo llegué a la conclusión solo de que si yo no me iba, no iban a dejar jugar ese equipo que yo lo consideraba difícil de poder conformar en esos tiempos un equipo como ese. Después lo probó. ¿Voló ese equipo? No, pero ganó un campeonato lejos. Yo tuve una cosa medio ofensiva el día que me despedí de los jugadores en el estadio, en el camarín del Estadio Nacional, que les dije que me iba y que los iba a dejar tranquilos para que pudieran desarrollar lo que eran, porque les dije que aunque quien los dirigiera, les nombré al entrenador que hacía, el que se ponía el pañuelo con el cómico, el humorista que hacía de entrenador. Ah, el Ron Correte, el Don Fermín. Que te acordás de todo. Don Fermín. El Ron Correte. Le dije, aunque los dirija el Ron Correte, el entrenador, que sí. Decía él, aunque lo dirija él, salen campeones. Así que adiós muchachos, que les vaya bien. Y me fui, convencido de que todo eso que habíamos hecho durante esto, si seguía en esa lucha, la U depende de muchas cosas, funciona a través de muchas cosas, de mucha gente, de muchos grupos particulares. Es un club que viene... Es que la U es muy amplia. Claro. Atraviesa toda la sociedad chilena. La Universidad de Chile es muy amplia. Claro. Los oficios, las profesiones generadas, los profesionales, los políticos, todo eso convergen en el club. Hay que tener un tiempo para darse cuenta y de esto yo me pude ver y todos convergían y muchos tiran para su lado, para su conveniencia personal y empiezan a dañar. Yo no pienso que dándose cuenta, no creo. Hay grupos muy particulares de la sociedad inmersas dentro de la U. Entonces hay que darse cuenta cuando hay algunos que están haciendo mucha fuerza y están haciendo daño. Y en ese momento tomé la determinación de irme porque yo no quería dañar ese equipo que había ayudado a conformar, que había hecho ideas que habían venido porque el club me entregó todo.
lo que yo decía, lo que determinaba en eso, y eso principalmente con René Orozco. Es un poco larga la historia, Danilo, pero es la primera vez que la cuento públicamente. Que primera vez que frente a alguien digo de qué venía la idea en la cabeza. No viene de un gran enojo. No viene de una rencilla con nadie. No, el darse cuenta de que habíamos hecho un equipo importante, que habíamos conformado, y lo habíamos conformado a través de los 2 años. Entonces ahora teníamos que entrar a funcionar. Y el equipo se frenaba en este griterío que no tiene nada que ver con la barra de la U. La barra de la U estuvo antes, durante, después de mi estada en la U, fenomenal, cariñosa, afectuosa, metiéndose en lo justo y haciendo lo que hizo siempre la barra de la U, apoyar a su equipo. Roberto, sobre el final, 3 mundiales afuera, los equipos locales no les va bien en los torneos internacionales. De pronto nos alegramos porque algún equipo chileno, estuvo bien la U, que llegó a semifinales en la Copa Sudamericana. La Copa Libertadores la vemos muy, muy de lejos, casi siempre en la primera ronda. 10º en la última eliminatoria, no solamente eliminado, 10º. Usted como hombre de fútbol, con tantos años en el fútbol, ¿cómo salimos de esta? ¿O ve que es muy difícil la salida? Yo no quiero ser absoluto, creo que yo tengo, y la he dicho en las oportunidades que he podido, una sola posibilidad. El fútbol chileno tiene que ponerse serio de una vez, porque lleva mucho tiempo en este desastre. Hasta durante la época de la generación dorada. Hasta ahí se cometían barbaridades dentro. Y después siguieron. Yo creo que sin un cambio de estructura general el fútbol, de una estructura total, con una reglamentación para todos los estamentos del fútbol, llámese jugadores, entrenadores, dirigentes, administrativos, representantes, hinchas, una reglamentación generada y creada por un grupo de gente que con capacidades fuertes que determinen eso, con una federación instalada, porque el otro día me dijiste algo importante, que es verdad, pero la federación no es una solución por sí sola. Entonces, digo, yo sí, te lo creo absolutamente. La federación que tiene que generar toda una reglamentación para eso, una reglamentación para los diferentes estamentos del fútbol, las diferentes partes del fútbol, la liga, el fútbol amateur, el fútbol menor, la formación de entrenadores, todo lo que tiene que ver desde la federación y con participación del Estado. En los países que se creó esto, que se hizo esto para solucionar el problema, hay participación del Estado. No es que el Estado esté todo el día encima, no. Cuando se presentan problemas que no los puede corregir ni los diferentes partes del fútbol, ni la federación, el Estado discierne y toma de solución con la reglamentación creada, la hace respetar. El ser humano no puede funcionar sin reglamentos, sin leyes, sin una forma. No puede, no está preparado todavía para funcionar así. Y menos en una actividad tan competitiva como es el fútbol. Es competencia por sí solo. Y además, con todo el movimiento de dinero que se produce y que se está produciendo cada vez en el fútbol, no puede seguir existiendo en un país sin una reglamentación que los cobije a todos y que cada uno tenga claro cómo lo puede hacer, hasta dónde y cómo. Sin eso, no tenemos de qué hablar. Formación. Aquí tenemos un problema de la formación que lo tenemos hace 20 años y no lo corregimos bajo que muchas personas se lo hemos dicho. No es masiva la formación en divisiones menores del fútbol profesional. No hay masividad ahí, hay solamente selectividad.
no pueden estar teniendo 7.000 jugadores inscritos porque en Chile no existen 7.000 jugadores que jueguen bien al fútbol. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Enmarañan, tapan todo. No hay ni las canchas, ni los técnicos, ni el dinero para mantener esa cosa. El dinero y los medios que se tienen tiene que ser en esa selectividad para todo, para los clubes, exigencias, menos divisiones, esto. Y el fútbol masivo, sí tiene que existir, tiene que jugar, ojalá juegue el máximo número de personas. Competencias escolares, competencias municipales para los barrios, para menores, regionales, hagan todo el fútbol que haya, pero el fútbol profesional tiene que ser selectivo por excelencia. Esa es la única forma de esto. Y tienen que haber reglamentos para todo el mundo, para que no estén apareciendo estas personas en las puertas de chicos de 14 años, llegando a hacerle un contrato con una caja de mercadería, con 2 pares de zapatos de fútbol, para contratar al chico a los 14 años. Tiene que haber reglas para decir cómo te acercas. Yo no digo que no tenga que estar permitido el negocio, el cubrir, el representar a personas deportistas, pero hay edades para empezar, hay momentos para hacerlo y se tienen que reglamentar entre ellos mismos porque no puede ser como está, porque esto es una selva. Yo no quiero decir de repente que esto parece una feria, porque tengo mucho respeto por los feriantes, porque la gente que hace la feria vende alimentos para cubrirnos a los demás. Uh-huh. No hace las barbaridades que se hacen con el fútbol joven, con todo el fútbol. Hay que detener. Si no se hace algo por cubrirse de esto, y el fútbol chileno que siempre está sin confesar, tiene que realizar esta situación, tiene que haber una responsabilidad. No es solamente que se cumpla con esta ley que tanto costó, de hace 50 años hablábamos de esto. Meter la NFP. La federación. La federación. Ser federado, como es la mayor y gran mayor parte del fútbol del mundo. Pero no es la federación sola. No es sola, está lejos de ser eso. Ese es un pedestal que nos falta. Pero hay que crear una reglamentación nueva, moderna, clara, que los cubra a todos los personajes, porque desde que nosotros tenemos esta otra reglamentación, aquí se ha agregado mucha gente. Pues. Entonces, en sí, no voy a variar lo que estoy diciendo, pero es eso. Y quiero decirle que tengo mucha desconfianza que se vaya a hacer. Porque aquí en esto está mandando no la gente que quiere el fútbol, la gente que quiere hacer negocio y que quiere hacer dinero. Y así no vamos a funcionar. Roberto Hernández, muchas gracias por la charla. No, yo las gracias a ustedes. Estoy contento de haberme expresado. Llevo 10 años encerrado sin decir nada, de haberme expresado con todo este respeto, porque yo por mi vida futbolística, Danilo, tengo, y mi vida que se fue el fútbol, tengo mucho afecto, mucho cariño por todo, por lo que me pasó, todo lo que fue. Lo siento muy positivo, muy a gusto. Me gustó la vida que hice. Y les agradezco por la posibilidad de poderlo decir. Te agradezco el tipo de entrevista porque me dejó expresarme. Y estoy muy contento de haber venido. Muchas gracias, Roberto. La Pizarra con Roberto Hernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el periodista Danilo Díaz y les quiero decir que se suscriban dándole a la campanita, compartan, le dan like a todas nuestras redes sociales.